Bienvenidos, tercero medio, a esta primera cápsula de trabajo autónomo. En esta oportunidad vamos a abordar el concepto de ciudadanía activa. ¿Ya? Es un material para la clase número 2, es decir, para la clase del día lunes 2 de agosto ya. Lo interesante de esta primera cápsula, que va a ser breve, ya, solo para explicar este concepto, lo interesante es que ustedes pueden pausar el video, adelantar, retroceder o verlo en el horario que más les acomode a ustedes, ¿no es cierto? Compatibilizando con las otras actividades que también deben realizar. Así que los invito a que puedan ir tomando apuntes y ir pausando el video cuando ustedes lo estimen conveniente. ¿Ya? Así que comenzamos. Antes de comenzar, ¿ya? Me gustaría que pausaran este video y pudiesen ustedes elaborar una propia definición, ya con sus palabras, según lo que ustedes conocen o lo que se les venga a la mente, en relación al concepto de ciudadanía activa. Lo puedan escribir en su cuaderno, ¿ya? Y luego eso le den play a este video, ¿ya? Y contrasten la respuesta que ustedes señalaron con lo que vamos a ver a continuación. Así que les doy ahí unos minutitos para que puedan hacer eso. Listo, entonces comenzamos. Cuando nos referimos, chiquillos, a ciudadanía activa, ¿ya? Hacemos referencia entonces a la participación individual o colectiva, ¿no es cierto?, en la vida y los asuntos públicos. Esto puede tener lugar, ¿no es cierto?, a un nivel local, nacional o internacional, y nos interpela a una cierta conciencia de que pertenecemos justamente a una comunidad determinada, ¿ya? A una comunidad con ciertas características, en donde nosotros podemos debatir de manera comunitaria ciertos problemas que aquejan a un conjunto, ¿no es cierto?, de personas que habitamos esa comunidad, ese territorio. Y, por supuesto, proponemos cambios en ese territorio. Entonces, la ciudadanía activa, ¿no es cierto?, hace referencia a la participación en los asuntos públicos, a una cierta conciencia de pertenecer a una comunidad y que nos involucramos en aquella comunidad activamente. Y además que tenemos la capacidad de debatir y de promover soluciones colectivas a problemas colectivos, que es lo más interesante en este caso. También cuando nos referimos a este concepto, no solo hacemos alusión a la condición jurídica, ¿no es cierto?, de ser ciudadano, es decir, tener una cierta cantidad de derechos y deberes, como por ejemplo el derecho a sufragio, ¿ya? Sino que en un sentido mucho más amplio e incluso podemos abordarlo desde una mirada aristotélica, ¿no es cierto?, donde este autor griego plantea que el hombre es un zoon politikon, es decir, es un animal político. Entonces, este concepto de ciudadanía activa lo podemos ligar con ese animal político que sería el hombre y la mujer y extrapolándolo, ¿no es cierto?, a cualquier persona que quiera realmente participar de la vida activa de una comunidad. Eso incluye, por supuesto, a niños, niñas, jóvenes, ¿ya? Así que ahí tener importante esa acotación de que hablamos de ciudadanía activa, ¿no es cierto?, un poco alejándonos, ¿no es cierto?, de la figura jurídica del término y ampliándola a un aspecto político mucho más amplio. Por consiguiente, chiquillos, un ciudadano activo no necesariamente es un buen ciudadano, ¿no es cierto?, entre comillas, eh, por ser aquella persona que sigue todas las normas y comportamientos determinados, ¿ya? Sino que un ciudadano activo puede, y por sobre todo debe, ¿ya?, retar, de- retar o tensionar el sistema, ¿ya? Tensionar determinadas estructuras cuando estas son generadoras de injusticia, ¿ya? Eh, un ciudadano activo no solo es quien cumple las reglas, por así decirlo, sino que es también alguien que frente a la adversidad, frente a la injusticia, es capaz de tensionar el sistema y las estructuras políticas y sociales de cada lugar. Eh, para ser un ciudadano activo, chiquillos, es necesario siempre mantenerse informado, ¿ya? Estar al tanto de lo que acontece en cada espacio,
ahí hay un elemento fundamental que es el derecho a la información y el acceso a la libre información. Una vez que tengamos, ¿no es cierto?, una información frente a determinado tema, nosotros debemos brindar una opinión, ¿ya? Con respecto, debemos formularlo una opinión, por ejemplo, al uso del agua, por ejemplo. Si nos quisiésemos acotar algún tema o a, por ejemplo, ampliar o bajar la edad de voto, ¿no es cierto?, para que personas más jóvenes puedan votar, por ejemplo, ¿ya? Mantener una postura y una opinión. Luego, la idea es que nos podamos organizar con la comunidad o con un grupo de interés, ¿ya? No siempre uno se va a asociar con, por ejemplo, las personas de un mismo barrio, sino que se puede conectar, ¿no es cierto?, también a crear una red con personas de otros espacios o de otros territorios, ¿ya? Luego, esa opinión y esa organización debe ser escuchada por las instituciones a cargo, ¿no es cierto?, del problema que nosotros estamos evidenciando. En ese sentido, ahí hay una tensión con el sistema porque no siempre están las capacidades o los espacios para ser escuchados, ya de manera abierta y transparente. Y finalmente, esta organización que nosotros conformemos debe ser capaz de incidir en la toma de decisiones que nosotros queremos lograr y que evidenciamos nuestros problemas cotidianos. En ese ámbito, chiquillos, la participación que nosotros podamos generar va en dos vías de camino, por así decirlo, en dos carriles. Las institucionales y las no institucionales. ¿Ya? Un ciudadano activo, ¿no es cierto?, en una vía institucional es capaz de votar en las diferentes votaciones populares. ¿Ya? También uno puede ser un ciudadano activo pidiendo información al Consejo para la Transparencia, que ese es un órgano público donde uno puede pedir información sobre todos los recursos que se gastan, ya recursos públicos obviamente. Entonces, si hay algún dinero que uno quiera saber que se ha gastado con fondos públicos, uno puede pedir ahí en el Consejo de la Transparencia que nos muestren en qué se gasta tal y cual dinero y en qué ítems. Y bueno, también hay una serie de fondos concursables, ¿no es cierto? Fondos estatales me refiero, regionales, en donde uno puede concursar y para poder impulsar algún tipo de transformación o llevar a cabo algún proyecto cultural, ¿ya? Organizaciones sindicales, centro de madres, junta de vecinos, clubes de fútbol, ¿ya? Donde uno puede comprometerse activamente con nuestro territorio. Luego, hay organizaciones que no son institucionales, ¿ya? Como las organizaciones sociales o los movimientos sociales, ¿no es cierto? Incorporando un movimiento social, no un partido político, porque ahí estaríamos entrando en la institucionalidad, que también es válido, ¿ya? Pero los movimientos sociales, por norma general, son movimientos que no están en la institucionalidad y que están más bien asociados a un fin muy específico, ¿ya? La educación, el medio ambiente, la salud, etc. Generar ciertas intervenciones culturales y políticas fuera de la institucionalidad, es decir, sobre todo esas organizaciones que hacen carnavales en los barrios, que hacen intervenciones culturales en los barrios, o que hacen trabajo político, ¿no es cierto?, también en los territorios. ¿Ya? Y también las organizaciones ciudadanas espontáneas que surgen a raíz de un problema concreto, no sé, la delincuencia en tal sector. Entonces los vecinos se organizan, ¿no es cierto?, y buscan solución a eso. Se cayó un árbol en mi comuna, en mi barrio. Los vecinos se organizan, etcétera, etcétera, etcétera. O por ejemplo, no sé, hay un vecino enfermo, se le hace una colecta, o las ollas comunes, ¿no es cierto?, que se han ido masificando en este periodo de crisis sanitaria, humanitaria, social, política y económica, ¿ya? Entonces ahí tenemos formas de participación, ¿no es cierto?, para una ciudadanía activa en nuestro territorio. Entonces, chicos y chicas, sería interesante contrastar
si acaso las definiciones que ustedes fueron elaborando coinciden un poco con lo que yo les he expuesto acá en esta pequeña cápsula, ¿ya? Así que nos vemos la clase del día lunes. Es importante que puedan revisar este material cuantas veces ustedes quieran y obviamente tomar apunte de lo que se ha estado conversando acá, ¿ya? Así que nos vemos, que estén muy bien y cualquier cosa estoy al pendiente para resolver sus dudas. Nos vemos.